para muchas aerolíneas, el resultado, la utilidad de operación viene de los ingresos que se generan por todos los ingresos ancillarios. Estamos hablando asignación de asientos, que estamos hablando de excesos de equipaje, que estamos hablando de ascensos, todo aquello que finalmente se ha venido desagregando de el boleto per se, ¿no? Entonces, por eso estamos viendo un cambio muy importante en la tendencia a nivel mundial de la forma de viajar. Eso también ha permitido a las aerolíneas legacy poder competir en un entorno mucho más agresivo respecto a precio per se. Así que, bueno, este dato para darles una idea, ¿no? Y bueno, pues aquí es los datos más recientes y que en esta gráfica lo único que quiero mostrar es, aún las aerolíneas norteamericanas están teniendo un impacto en el precio de su acción en los últimos trimestres. Porque si bien tenemos un fenómeno que nos está ayudando muchísimo a nivel mundial en las aerolíneas, que es el precio del petróleo, nuestro principal insumo, también tenemos otros retos muy importantes. Y por ejemplo, para las aerolíneas mexicanas, por ejemplo, el caso de Aeroméxico, 70% de nuestros costos, entre el 70 y 75% de nuestros costos son en términos de dólares, son dolarizados. El año anterior, los ingresos. Nos ayuda, claro, al generar más ingresos en el extranjero, pero al tener costos dolarizados está impactando muchísimo. Ese es uno. Y la segunda, que es el que debemos de estar muy al pendiente, es los yields en los mercados norteamericanos están cada vez más hacia la baja. Así que esto está generando una presión en el precio de las acciones, está generando que deje de ver, mira, aquí vemos, ¿no?, cómo se venía comportando, un precio ascendente en el valor de la acción de las aerolíneas, y viene en una caída en los últimos 12, 14 meses. Así que bueno, esto es un poco como se está viendo. Ahora, no todos son malas noticias, sin duda hay cosas muy importantes que se van a dar. Esta industria seguirá creciendo en forma exponencial. Solo en China les hablaba yo del crecimiento que está teniendo la industria. Bueno, China estará requiriendo 30,000 nuevos pilotos al año por los siguientes 20 años. De ese tamaño se proyecta el crecimiento en esos mercados, ¿no? Y todas las aerolíneas estamos creciendo en número de aeronaves, todas las aerolíneas estamos viendo con gran optimismo el mercado y estaremos creciendo, y este dato que nos comparte Boeing, pues aquí se ve, ¿no? Habrá un crecimiento de la flota alrededor de 59%, del 100% que crecerá la flota, el 59% será crecimiento natural, el 41% se reemplazará a la flota actual y solo se mantendrán alrededor básicamente nada, ¿no? De la sociedad. Esto estará generando entre 4 y 5 trillones de dólares de inversión en los próximos años hasta 2031. Así que se ve con optimismo la industria, sin duda, y se ve también por algo que platicaba un poco Paco y después entraré más a detalle, un crecimiento importante en la clase media a nivel mundial. ¿No? Entonces, aquí estamos viendo el tamaño y la oportunidad, ¿no? Hacia 2030, hoy día hacia 2030, hacia 2009, este era el tamaño de la clase media en Asia Pacífico, hacia 2030 cubrir así. Así que regiones con altísimos crecimientos en su clase media, que finalmente son los grandes candidatos en poder viajar. Y porque vemos un gran desbalance, también lo comentó Paco esta mañana, ¿no? El caso de México entre los ricos y los pobres, y nosotros los pobres, ¿no? Y veíamos finalmente cómo se da esta composición, y hay un desbalance increíble, ¿no? Y aquí medimos solamente los viajes de placer, en donde vemos que la gente de bajos ingresos, que para México es gente de clase media, habrá que decirlo, esta es una estadística mundial, viaja alrededor de 0.04 veces al año, ¿no? Y su próximo viaje se estima que lo hará en 300 meses, ¿no? Y la gente de altos ingresos a nivel mundial viaja alrededor de 1.48. Otra vez, esto es desagregando el mercado de negocios, el business traffic. Tenemos 1.48 viajes por año hace la gente, y su siguiente viaje lo hará en 8. Y estamos hablando aquí de
la gente que tiene menos de $20,000 de ingreso, ¿no? ¿Sí? Entonces pasarán 44 meses para su siguiente viaje, mientras que aquellos que están arriba de $20,000 anuales de ingreso estarán haciéndolo en 7. Así que digo, yo creo que una gran oportunidad en este sentido de crecer. Y también otro fenómeno importante que estará impulsando este crecimiento, ya lo comentó también muy bien Paco, pues es en relación a todo el crecimiento de la población y la incorporación de los millennials a la fuerza laboral, hacer los decisores en las empresas, ¿no? Y además esta tendencia en donde estamos viendo cada vez más la gente que está casándose mucho más tarde, que está adquiriendo menos responsabilidades de familias, y esto sin duda está impulsando o impulsará el tráfico de la aviación hacia futuro, ¿no? Ahora bien, ¿cómo estamos viendo México? Bueno, una industria que ya alcanzamos 2,000 vuelos diarios, una industria que ha crecido en forma muy importante, que transporta 200,000 pasajeros al día, tanto en el mercado doméstico como internacional, que genera más de 150,000 empleos directos, empleos que además son superiores a la media de nuestro país, así que es una industria que genera valor finalmente hacia la fuerza trabajadora, ¿no? Que genera 750,000 empleos indirectos, ¿no? Y que crece por arriba del Producto Interno Bruto. Y esto es una constante a nivel mundial. Y vemos la evolución muy positiva en los últimos años. Y partamos aquí de un mercado donde en 2008, ¿no? Estábamos hablando de un mercado de alrededor de 53 millones de pasajeros. Se viene esta crisis en donde nosotros, además de la crisis global mundial, en México sufrimos también de una segunda crisis que fue el H1N1, que impactó sin duda y baja el mercado alrededor de 5 millones de pasajeros. Y a partir de esto hemos venido creciendo en forma sostenida, y este año la estimación es que estaremos cerrando con un mercado de 83 millones de pasajeros, que representará un 12,3%. Así que creo que en México se están dando muy buenas noticias en este sentido. Hay cosas muy importantes, un mercado en donde claramente ha ido cambiando su composición en cuanto a participaciones de mercado, en donde mucha gente sigue creyendo que Aeroméxico es el gran dominador del mercado y claramente no lo es. Seguimos siendo líderes de mercado con el 32%, entre el 30 y 32% del mercado doméstico. Aerolíneas regionales en donde han venido creciendo en forma relevante. Un TAR que está creciendo aceleradamente y está abriendo muchas rutas. Aeromar reinventándose y cambiando muchos de sus estructuras de vuelos hacia destinos más regionalizados, ¿no? Entonces esto ha venido sin duda a cambiar en forma muy importante. Ha venido también a generar mayor competencia en el mercado, ha venido a generar mejor acceso o accesos más económicos hacia diferentes segmentos de la población, ¿no? ¿Ha impactado en precio? Sí, sí ha impactado, ¿no? Y es un proceso natural. Y en el mercado internacional, bueno, también un mercado altamente fragmentado, ¿no? En donde, si bien Aeroméxico es el líder del mercado con alrededor del 16%, ¿no? Competimos alrededor de 28 aerolíneas en diferentes rutas. Así que creo que muy buenas noticias en este sentido para México, ¿no? Y los precios es muy parecido a lo que hemos visto en la tendencia mundial, ¿no? En donde la inflación acumulada desde el 2010 ha sido del 20% prácticamente, y las tarifas han aumentado 3.6. Es una pérdida en términos reales de 15-16% en el ingreso net, en el ingreso promedio que recibimos por pasajero. Insisto, esto que nos ha obligado a eficientarnos mucho más, a renegociar en el caso de Aeroméxico nuestros contratos colectivos con pilotos y sobrecargos para poder competir hacia futuro, porque arrancamos o porque tenemos sin duda y tendremos por los siguientes años aún un challenge muy importante respecto a las low cost, que arrancaron con un esquema completamente nuevo y mucho más eficiente de costos laborales, a tener mejores tecnologías, a eficientar servicios, y creo que los grandes retos serán en cómo diferenciarnos, que por eso un poco esta campaña que estamos nosotros hablando como Aeroméxico, tratándole de hablar a un nuevo mercado
y también buscar una diferenciación ahí, ¿no? Ahora bien, la oportunidad en México es enorme, ¿no? Si vemos el número de vuelos per cápita que hoy día se dan en México, es de 0,58 anuales, ¿no? Es decir, de toda nuestra población vuela 0,58 pasajeros per cápita, ¿no? Mientras que en mercados desarrollados como Estados Unidos, pues son de alrededor de, o son de casi 2,5, ¿no? Entonces estamos hablando de Estados Unidos, un mercado de 300 millones de habitantes que vuela alrededor de 800 millones de pasajeros al año. Entonces en México, ¿dónde deberíamos estar? México debería de estar en los próximos años, y si se hacen las cosas bien, y hablaré más adelante del nuevo aeropuerto, México podría estar en este rango para realmente tener una industria muy pujante y una industria altamente rentable, ¿no? Y las tendencias a nivel mundial nos dicen que México puede estar ahí, ¿no? Que México está dentro de estas economías emergentes en donde está viéndose con una tendencia muy favorable en el crecimiento de su clase media, ¿no? Y aquí lo vemos en esta gráfica, ¿no? En donde hacia 2029 o 2025 estaríamos hablando que nuestra clase media alta podría estar alrededor del 47%, ¿no? Entonces creo que es una buena oportunidad si las cosas se hacen bien en México, si las reformas toman lugar, si se sigue invirtiendo en México, bueno, pues cambia en forma muy importante este pie de la población, ¿no? Y bueno, también lo vemos específicamente en los cambios demográficos en la edad, que ya también lo platicamos. Esto nos podrá generar crecimientos muy importantes hacia allá. Ahora también algo muy interesante que se ha dado en México y que ya se ha dado en Latinoamérica, pero particularmente en México, y que creo que nos debe sentir a todos muy orgullosos, es la recomposición de la flota. Hace 20 años hablábamos que Latinoamérica era el basurero de todas las aerolíneas legacies, y todos los aviones que tenían 20, 25 años venían a operar los mercados latinoamericanos. Hoy día, Latinoamérica y en especial México se encuentra entre los países con una flota más joven. Así que vendrá un gran crecimiento de flota en los próximos años. Se estima que se seguirán ordenando nuevos aviones para todas las aerolíneas. Y la edad promedio de la flota, insisto, vean, en 2010 estábamos en 18 años de antigüedad promedio de cada avión. En 2015 cerramos con 9.8. Y ahora con lo que está haciendo un Viva Aerobús reemplazando todos sus 737 de 20, 25 años a aviones nuevos, esto se verá reflejado en quizá una edad promedio del 8.1, 7.9 años por flota. Así que creo que muy importante en ese sentido lo que se está dando en México, ¿no? Ahora bien, recientemente el Senado de la República aprobó un nuevo convenio bilateral entre México y Estados Unidos. Lo ratificó el Departamento de Transporte de Estados Unidos y el Senado, hizo intercambiado ya y entrado en vigor este nuevo convenio bilateral. ¿Qué representa este convenio bilateral? Primero hablemos que el mercado transfronterizo, el mercado transborder entre México y Estados Unidos es el tercer más grande a nivel mundial. Recuerden también, México es el tercer socio comercial más importante de los Estados Unidos en términos de intercambio comercial, ¿no? Solo después de China y Canadá, México es el tercer país de mayor intercambio comercial. Y el tráfico ha venido creciendo en forma muy importante, así que vemos crecimientos solo de este 2014 a 2015 de 12% en el mercado. Estaremos llegando a 25.2 millones por ciento, 25.2 millones de pasajeros en este 2015 llegamos. Este año estaremos llegando alrededor de 29 millones de pasajeros en el mercado transfronterizo y, insisto, estaremos viendo nuevas aerolíneas jugando en este mercado, ¿no? Creo que será muy importante lo que ya estamos viendo, no solo lo que ya estamos viendo, sino lo que veremos en el futuro con esta apertura. Así que muy importante, la oportunidad que existe en el mercado está ahí y deberá sin duda de dinamizar el crecimiento turístico en México, que serán los más favorecidos, ¿no? Es un mercado también altamente competido, sin lugar a dudas, ¿no?
Aeroméxico tenemos el 15% del mercado, ¿no? Y bueno, en donde estamos viendo o estará trayendo grandes beneficios sin duda en los destinos de playas. ¿Por qué? Porque hoy día gran parte, algunos de los destinos, de los pares de ciudades en los que se tocaban destinos leisure estaban ya topados. El acuerdo bilateral que permite eliminar el número de aerolíneas que pueden volar entre un par de ciudades. Les repito, hasta hace unos meses solo 3 aerolíneas de cada país podían volar entre un par de ciudades fuera de Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara, en cuyos mercados solamente 2 aerolíneas de cada país podrían volar. Así que con esto estamos viendo ya permisos o aerolíneas que han anunciado incrementos de vuelos específicamente hacia Los Cabos y hacia Cancún, que eran mercados que estaban ya topados, y esto traerá un gran beneficio hacia la hotelería, hacia los prestadores de servicios turísticos, etcétera. También se otorgaron séptimas libertades en carga y charters. ¿Qué es una séptima libertad? Es la posibilidad de poder volar entre, por ejemplo, los Estados Unidos y México a una aerolínea carguera de un tercer país, que esto tampoco se daba. Así que bueno, traerá un mayor flujo de pasajeros, veremos sin duda un beneficio en la reducción de las tarifas, beneficio hacia el consumidor, mayor conectividad, ¿no? Mayor destinos y frecuencias, una mayor derrama económica y una recomposición también en este tema de las alianzas y los códigos compartidos, ¿no? A partir de este proyecto, igualmente en el caso de Aeroméxico, ¿no? Que fuimos la primera aerolínea en apoyar este convenio bilateral, aun cuando en teoría podíamos ser los más impactados por tener la mayor participación entre México y Estados Unidos de las aerolíneas mexicanas. Aún así, nuestra postura fue que esto podría ser de gran beneficio para nuestro país y que nos permitiría competir en un nuevo entorno. Y por ello Aeroméxico solicitó tanto a la autoridad mexicana, a la Comisión Federal de Competencia Económica, como al Departamento de Transporte en los Estados Unidos, poder ampliar nuestro scope de la alianza con Delta Airlines, con lo cual podríamos competir, y estamos a semanas quizá de la resolución por parte de la autoridad norteamericana para poder tener lo que se llama una alianza profunda, un joint venture, que nos permitirá coordinar todos los esfuerzos en cuanto a marketing, en cuanto a planeación de vuelos, en cuanto a precios, en cuanto a capacidad, en cuanto a estrategias, etcétera. Así que en ese sentido, lo que nosotros visualizamos a partir de esto es que podríamos nosotros tener mucho mayor eficiencias, podríamos ampliar el número de destinos entre ambos países y crecer nuestra participación, ¿no? Ahora, esto no es exclusivo de Aeroméxico, finalmente, ¿no? Sabemos también que Interjet viene trabajando en el mercado mexicano en códigos compartidos con diferentes aerolíneas, particularmente el caso de American Airlines, en donde nosotros vemos hacia futuro que podrían entrar en una alianza profunda también. Así que creo que será muy interesante ver qué es lo que se dará en los próximos años. Pero como tal, nosotros creemos que el crecimiento entre México y Estados Unidos pudiera crecer entre el 20 y 25% hacia 2016. Ya hemos visto aerolíneas anunciando nuevos vuelos, insisto, no solo norteamericanas hacia las playas, sino aerolíneas mexicanas, incluyéndonos a nosotros, en donde estaremos abriendo más destinos hacia Estados Unidos el próximo año. Ahora bien, el último tema que quisiera hoy tocar, el nuevo aeropuerto, o el aeropuerto actual, el aeropuerto de la Ciudad de México y las perspectivas en el nuevo aeropuerto, ¿no? ¿Por qué? Porque tanto lo que Paco mencionaba en su conferencia en la mañana, como lo que yo les venía comentando, un aspecto fundamental para llegar a estos números que estamos buscando de crecimiento en el turismo y en la industria de la aviación tienen que ver con la infraestructura aeroportuaria, ¿no? Y si bien tenemos hoy grandes ejemplos de cómo se ha venido dando el crecimiento, ¿no? México, el aeropuerto de la Ciudad de México, aún con todas las restricciones, está entre el 9º y 8º lugar en cuanto al número de pasajeros de conectividad, ¿no? Entonces que es bien importante lo que se ha venido dando. Y aquí en este sentido el modelo de negocio de Aeroméxico fundamentalmente es a partir de 10 bancos de conexión
distribuidores durante todo el día que puedan conectar los pasajeros, valga la redundancia, en forma muy eficiente durante estos bancos de conexión. Así que, bueno, es fundamental poder tener procesos claros, tener procesos eficientes y poder generar una mayor conectividad hacia México, ¿no? Así que tenemos grandes temas en el aeropuerto, ¿no? Sin duda, no solo en cuanto a el tema de slots, que ha sido totalmente expuesto en las noticias, en donde ya no caben aeronaves durante ciertos horarios del día, que es prácticamente 3/4 partes del horario de los 24 horas, no da espacio ya para tener más aerolíneas. Sin embargo, ahí se tendrá que ordenar lo que hoy día se tiene, ¿no? Porque hoy día, créanlo o no, hay una gran desconexión entre los horarios que se publican en las aerolíneas y los permisos que se piden al aeropuerto de la Ciudad de México. Y parecería increíble, pero hoy día una aerolínea pide un permiso para operar un vuelo a las 5 de la mañana y se le otorga ese permiso habiendo un slot disponible y su horario publicado hacia el consumidor es a las 8 de la mañana. Y entonces a las 8 de la mañana habla a Torre y pide vuelo número tal que aparecería con un slot. Entonces, en este sentido, hemos estado trabajando muy de cerca para tener las mejores prácticas de la industria y que se pueda tener un orden en los slots y se pueda trabajar y se pueda beneficiar sin duda a los pasajeros, ¿no? Pues son puros costos ocultos para las aerolíneas y pésimo servicio hacia nuestros pasajeros. Así que bueno, se tendrá que trabajar en estas eficiencias en los próximos años, se tendrá que trabajar en infraestructura y servicios. Nosotros cada vez estamos abriendo más posiciones remotas. La verdad es que es terrible porque abrir posiciones remotas finalmente no es un servicio de primer mundo que estamos buscando. Acabamos de terminar una inversión e inaugurar la inversión en la sala 75, en la cual Aeroméxico invirtió $12 millones a cuenta de rentas y que nos permitirá atender más de 2,000 pasajeros por hora, pero en posiciones remotas a través de camioncitos, ¿no? Estamos tratando de trabajar, de coadyuvar en mejorar el servicio, pero con una gran limitación en la infraestructura actual que hoy día se tiene, ¿no? Y bueno, pues estará trabajando también en procesos que son fundamentales y que a través de la Cámara Nacional del Aerotransporte que lleva nuestro amigo Sergio Alar, están trabajando en diferentes iniciativas como son los kioscos, porque hoy realmente es un tema muy complejo el recibir un turista, aventarse 1 hora, hora y media en migración para poder salir y quizá otra hora en aduanas, ¿no? Esto rompe, no solamente impacta la imagen de México hacia el pasajero, no solamente impacta también el tráfico, ¿no? Porque la gente no quiere venir a conectar a través de la Ciudad de México, impacta también financieramente a las aerolíneas, porque en lugar de que nosotros podamos planear muy bien nuestra conectividad entre 45 minutos y 1 hora y media, pues hoy vuelos de Sudamérica tenemos que darles hasta 2 horas porque sabemos que estos pasajeros tendrán un proceso de más de 1 hora en esto, ¿no? Así que bueno, se está trabajando en ese sentido, migración y aduana para agilizar trámites y sobre todo estar a la vanguardia. Y ahí habrá mucho trabajo que hacer en esta industria porque hay regulaciones de gobierno federal que nos impiden sin duda tener procesos como lo tienen hoy aeropuertos, incluso como Estados Unidos. Y Paco hablaba en la mañana de esta 2011, de septiembre 11, cómo cambió la industria de la aviación, pero también ha venido recomponiéndose, ¿no? Y hoy día volvemos a ver que en ciertos aeropuertos de Estados Unidos puedes conectar sin checar aduana si vienes de un destino internacional a otro destino internacional. Y en México no, en México tienes que checar aduana, si vienes de Sudamérica tiene que pasar por el proceso de la inspección canina y todo lo que ello conlleva, ¿no? Y también estamos viendo en este tema pues nuevas tecnologías, ¿no? Veíamos ya sin duda el tema de los kioscos en Estados Unidos, ¿no? No solo en Global Entry, sino los kioscos que te permiten a ti como pasajero norteamericano, ya sea ciudadano o residente, poder checar aun cuando no seas Global Entry en forma más eficiente. Esto se dará en los próximos meses también en algunos aeropuertos de México y que sin duda ayudará, ¿no? Y bueno, pues el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México sin duda puede ser no solo un gran detonante de la industria de la aviación, sino también, ya lo decía,
en la industria en general en México, ¿no? Podrá recibir en esta primera etapa más de 500,000 de operaciones al año, una inversión histórica, ¿no? Que esperemos que a ninguno de nuestros amigos políticos se les ocurra detener, ¿no? Será muy importante, ¿no? Pero bueno, nos permitirá sin duda detonar, ¿no? Arrancará con 3 pistas simultáneas, con 95 puntos de contacto, 95 puertas de contacto más las 42 remotos, y en la primera fase estará atendiendo hasta 50 millones de pasajeros. Esa es la buena noticia. La mala noticia es que la estimación que si el aeropuerto se abre en 2020, la industria podría estar transportando alrededor de 48, 49 millones de pasajeros, con lo cual estaríamos hablando que podría saturarse muy rápidamente, ¿no? Así que bueno, no solamente tendremos que empujar a la primera fase del aeropuerto, sino que se inicie en paralelo. Y el gran reto será sin duda pues que lleguemos a octubre 20 del 2020 con un nuevo aeropuerto. Así que bueno, ¿qué se busca en este aeropuerto? Pues mejorar la conectividad, tener los mejores procesos para que México sea el hub de conexiones en América, ¿no? Hoy día este referente lo tiene Panamá, no hay ninguna duda, ¿no? México puede ser, por la localización geográfica, el hub de las Américas de conectividad. Y esto, ¿qué beneficio trae? No solamente es poder traer pasajeros que conecten en México. A las aerolíneas nos puede dar certidumbre de tener nuevas rutas, nuevos destinos en mercados que hoy el tráfico que le llamamos nosotros troncal se ve todavía muy bajo. Pero si sumamos todo lo que puede representar la conectividad, nos puede dar un gran impulso hacia nuevas rutas. Así que bueno, deberá de tener certidumbre, por supuesto, en asignación de slots, eficiencias en los costos, áreas de servicio acordes a la demanda que tendrá, ¿no? Ojalá que no sea solamente un gran mall, ¿no? Comercial, que sea un área muy eficiente de servicios, que tenga la mejor tecnología y los mejores procesos. Y bueno, pues yo termino con hablando de las nuevas tecnologías, ¿no? Hablamos un poco de qué está pasando en el mundo, ¿no? Con este sentido, y bueno, pues ahí finalmente lo que nosotros vemos es las tecnologías tienen que utilizarse para eficientar costos y mejorar el servicio y la experiencia hacia nuestros clientes. Quizá el mejor ejemplo de tecnología hoy día en una aeronave es el 787, ¿no? Un avión con una tecnología completamente diferente a la aviación convencional, que nos permite no solo tener estos beneficios en comodidad, sino nos permite tener 20% menos de ahorro de combustible, contribuir hacia el medio ambiente con una menor emisión de CO2, también superior al 20%, ¿no? Y que permite tener una serie de beneficios en este sentido, ¿no? Y bueno, ¿hacia dónde estamos trabajando en tecnología en Aeroméxico? Hacia un mejor entretenimiento a bordo, ¿no? No solo en lo que estaremos instalando en los aviones, ¿no? Los 737 y los 787 en su entretenimiento individual, sino también hoy día ya en la flota de medio alcance o de corto alcance, los Embraer, en donde ya tenemos la gran mayoría de estos el streaming, en donde a través de tu iPad o tu teléfono inteligente puedes bajar la aplicación de Gogo InFlight y puedes disfrutar todo lo que tienes en el 787, lo puedes disfrutar en un Embraer 190, en un Embraer 175, ¿no? Cambiando también el tema de aeromexico.com y la plataforma móvil, hemos tenido noticias muy interesantes, no solo como una herramienta de venta, ¿no? Y esto lo he platicado con ustedes, lo mencioné en el aniversario de la Metro, ¿no? Para nosotros siempre será fundamental la distribución a través de nuestro canal de agentes de viajes, pero tendremos que estar competitivos también en un mercado en donde claramente hemos visto hoy que en muchas rutas son de transacción y no necesitan de una expertise, y que además las tendencias de los chavos, de los millennials, pues están comprando ahí. Así que ahí tendremos eficientes procesos y una amigable navegación, pero también en beneficio de los pasajeros, también en beneficio de poder tener rastreos de vuelo, consulta de itinerario, impresión de factura, hacer web check-in, etcétera, ¿no? Que esto son temas fundamentales en la medida en que podamos nosotros disminuir lo que hoy le llamamos friction points con nuestros consumidores, tendremos una experiencia mucho más amigable para ellos
en los aeropuertos, en los procesos de abordaje, etcétera, ¿no? Trabajando también en nuevos esquemas de comunicación, ¿no? En el ciberespacio con todos nuestros consumidores, ¿no? Y bien, bueno, pues, hablando también de tecnologías como son los kioscos automatizados, en donde pues, no solamente te permiten tener la experiencia de check-in, sino pagar servicios adicionales que se requieran. Así que yo creo que con esto yo concluiría diciendo, la aviación primero, aun cuando es una industria de altísima ciclicidad, sigue siendo una industria altamente atractiva para los inversionistas y veremos crecimientos hacia el futuro, ¿no? Generan esta industria grandes utilidades y márgenes importantes, no solo a las aerolíneas, sino a la cadena de valor principalmente, con lo cual es una industria altamente estratégica, ¿no? Genera una gran derrama en los negocios correlacionados, hotelería, muchos otros industrias o muchos otros negocios les genera una altísima derrama, ¿no? El crecimiento de la aviación siempre está por arriba del PIB, hay una correlación que va entre el 1.5 y 2% por arriba del crecimiento del PIB, ¿no? La conectividad será siempre fundamental para el desarrollo de ciudades medias, e insisto, no a través de tener vuelos internacionales a las grandes ciudades. Y yo creo que aquí algo que ha hecho muy bien Estados Unidos. Y hoy vemos un destino como San Antonio, que no tiene vuelos de Europa ni tiene vuelos de Asia, ¿no? Sin embargo, tiene una opción importantísima para llegar a cualquier parte del mundo a través de los hubs de Houston, Dallas, Atlanta, etcétera, ¿no? El nuevo aeropuerto de la Ciudad de México será un gran detonante, aunado al convenio bilateral que impulsará sin duda el tráfico entre México y Estados Unidos. Y bueno, pues la competencia, sin lugar a dudas, trae muchísimos beneficios hacia todo el consumidor, ¿no? Así que bueno, pues esto es un poco una vista de cómo estamos y hacia dónde vemos la aviación. Yo con esto cerraría y abriría con muchísimo gusto si hay preguntas, dudas, comentarios, mentadas, con mucho gusto son recibidas. Muchas gracias. Gracias, adelante. Ajá. Claro. Que repito una vez más, me da asco y vergüenza. Claro. Mira, primero hay una total concordancia con eso. Nosotros también lo vemos. Creo que hay un tema que tú tocaste una palabra clave y hay un tema de discriminación. No solo no se trata en ninguna parte del mundo se trata así esos pasajeros, sino además son los únicos de todos los viajeros internacionales que tratamos así. Es un tema que ya lo trae la Cámara Nacional del Aerotransporte, que yo les diría a través de Edgar que se sumen a esta iniciativa y platiquemos con Sergio, porque es algo que se está platicando a nivel Senado de la República. Sé que es un tema que también a través del CENET se está trabajando, los hoteleros están también preocupados por este tema, así que yo te diría en este sentido, trabajemos de la mano en levantar la mano y buscar procesos más eficientes y en donde el gobierno federal pueda cubrir con un tema que les preocupa, que es todo el tráfico de drogas, etcétera, ¿no? Pero que tengamos pues, procesos eficientes para que la gente no pueda ser o no sea discriminada como hoy día sucede, ¿no? Pero bueno, nosotros como aerolíneas, te debo decir, las 27 aerolíneas que están operando en México y que están en Canaero, están trabajando y están llevando este tema y levantándolo a nivel Senado de la República, a nivel autoridades de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a partir de aduanas, policías federales, etcétera, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias. Tengo una inquietud muy grande, Sí. de hecho son dos. La primera es, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México actual es como tú lo acabas de mencionar, un excelente aeropuerto.
Sería una pena que lo eliminaran cuando grandes capitales de todo el mundo, Buenos Aires con las dos aerolíneas, el terminales aéreos que tiene, bueno, no se diga Nueva York, etcétera, etcétera. Yo quisiera fervientemente, y no sé si ustedes están luchando por no permitir que eliminen el actual aeropuerto. Yo creo que tú lo acabas de decir sabiamente hace unos minutos, que podremos quedar saturados con el nuevo aeropuerto que está en construcción ahorita en muy poco tiempo. Respetar el que tenemos, que es una gran oportunidad que tenemos actualmente, que ha funcionado durante tantos años, y quitar los puestos de empleo, las oportunidades que nos da hoy día, y peor aún, la conectividad aérea. Si realmente queremos el hub de las Américas en México, que sería maravilloso, yo creo que es muy importante que ustedes, que tienen el peso tan poderoso, no permitan que nos quiten este aeropuerto Mira, actual. te interrumpo antes de que vayas a tu segunda Sí, pregunta. sí. El nuevo aeropuerto comparte espacio aéreo con el aeropuerto actual. Por ello no hay forma de que operen simultáneamente. Entonces, no sería viable mantenerlo como tal, ¿no? Bueno. Y la segunda y última súplica, tocayo, es en una plática familiar, acabamos de escuchar que hay toneladas de camiones que están introduciendo, creo que un piso de 10 metros de profundidad de Tezontle, y tristemente acabamos de escuchar, sabemos que México es un país donde nuestras queridas autoridades son muy corruptas, se prestan en contubernio a las empresas constructoras a hacer demasiada corrupción. Ejemplo, compramos un material, la licitación marca ese material y a la hora de la construcción es diferente. Acabamos de escuchar que le están metiendo tezontle de tercera, que no es el adecuado para las pistas y para lo que donde van a rodar los aviones, que debe ser del punto 5 y que le están metiendo del punto 2 por esto de la corrupción, y que en 10 años eso va a tronar. Hijo, Yo te lo ojalá. comento de Gracias. todo corazón para que ustedes, que tienen el poder y el peso, metan gente comprometida a evitar que esta corrupción caiga. Y ya para terminar, en el terremoto del 85, tú recordarás, tocayo, que la mayoría de los edificios que se vinieron abajo eran edificios públicos por esto de la corrupción, porque le metieron el material que no había sido licitado, sino le bajaron la calidad por los precios, por el moche y por todo esto. Mira, Muchas habremos de gracias. estar nosotros atentos, tanto como cámara, como aerolíneas, como usuarios, como también en este proyecto pues, está muy involucrado la IATA, ¿no? Y los organismos mundiales, los organismos internacionales de regulación, la Organización de Aviación Civil Internacional y muchos otros al respecto, ¿no? Lo que es un hecho es un aeropuerto que se está construyendo en terrenos que son complejos, ¿no? Por el subsuelo, ¿no? Y que debe tener tecnología de punta para poder ser aeropuertos que tengan esa funcionalidad hacia el futuro, ¿no? Sí, adelante, por favor. Observado con incredulidad por más de 40 años en Operadora Polinesia, que vendemos Hawái y Tahiti. Hawái ha crecido enormemente y tiene infinidad de vuelos a toda la cuenca del Pacífico, excepto de San Diego hasta Santiago de Chile. Inclusive vamos a Hawái y las oficinas de turismo de allá nos dicen, sería ideal tener un vuelo Honolulu, Ciudad de México y la costa este de Estados Unidos, porque todo ese mercado que tenemos pasaría por México mucho más rápido. Además observamos todos que el producto de China abarrota los mercados de México, Centro, Sudamérica y el Caribe. Que este trámite sería un shuttle increíble para todos los viajeros de México, Centro, Sudamérica y la costa este de Estados Unidos que van al oriente, no necesariamente a Honolulu. Y lo mismo para todo el mercado de esta zona que quiere ir a Centro, Sudamérica y la costa este de Estados Unidos. Nos parece increíble que ese
pedacito, ese shuttle que podríamos llamarlo, no se cubra por ningún. Ujú. Ya, te ofrezco con mucho gusto que nos reunamos y revisemos algunos números para que comencemos un proceso de evaluación formal de eso, con muchísimo gusto. Te agradezco, Luis. Sí, ¿quiere alguien más? Y no sé cómo andamos de tiempo, ustedes me callan, ¿eh? Bueno, aquí, allá. Sí, adelante. En términos, mucho gusto, Barenca. En Hola, términos Barenca. prácticos, la séptima libertad de carga significaría que una empresa carguera de Estados Unidos puede llevar carga de México a Acapulco. No, esas son las quintas libertades, es el cabotaje como tal, ¿no? Eso no está incluido en el convenio, pero sí una aerolínea de un tercer país entre Estados Unidos y México. La quinta, lo que es cabotaje, no hay tanto ni carga ni pasajeros. O sea, le dieron la libertad a una aerolínea sudamericana o europea para volar entre México y Estados Unidos carga. Como nosotros tendremos la libertad, cualquier empresa mexicana, de volar, por ejemplo, entre México y Canadá, de dejar carga en Estados Unidos, por ejemplo, y continuar a Canadá o a un tercer país, llevando también carga entre esos dos países. Y mi segunda pregunta es, el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México estaba presupuestado a financiarse en un 80% por el petróleo. Entonces, ahora que ya no tenemos ese dinero, ¿con qué lo van a pagar el gobierno? Es una muy buena pregunta que habría que hacerle a Pepe Mid, ¿no? A ver, entiendo que no es necesariamente con eso, hay inversión privada en el aeropuerto. Pero en su mayoría por parte del gobierno era esa, y me imagino que ustedes pero no, están mucho entraba más dentro del presupuesto de gasto corriente, del de presupuesto todos de modos, inversión pues de ese mismo infraestructura. presupuesto ya lo recortamos, Claro, entonces claro. me imagino que como aerolíneas están al tanto de saber con qué se va a financiar, Correcto. o si se va a financiar, o si se va a acabar en el 2020. Y una gran parte del financiamiento, insisto, habrá colocación de bonos, habrá muchas otras cosas, pero también se financia con el mismo uso de los aeropuertos, ¿no? La tarifa de uso de aeropuerto que se paga, lo que pagamos las aerolíneas, que nosotros como aerolíneas, además de lo que el consumidor paga en los aeropuertos como tarifa de uso de aeropuerto, nosotros como aerolíneas pagamos aterrizajes, uso de plataformas, uso de salas móviles, uso de mostradores, oficinas, seguridad, muchas otras cosas, créeme que pagamos bien. Sí, no dudo, entonces en estricto sentido no sabemos con qué se va a pagar. No, no, sí sabemos, lo que yo sé es que está presupuestado en el gasto de inversión del país, ¿no? Y bueno, pues ese finalmente sí será más bien una respuesta del, insisto, el secretario de Hacienda, ¿no? Muy bien. ¿Algo más? ¿Alguna otra duda? Pues de verdad, muchas gracias. A mí me da mucho gusto, a nombre de todo un gran equipo de colaboradores de Aeroméxico, poder platicar un poco de la industria. Hasta luego. En un momento más les daré unas indicaciones importantes. Solicito al licenciado Edgar Solís, presidente de la Asociación Metropolitana de Agencias de Viajes, que nuevamente haga favor de acompañarnos para agradecer al licenciado Goy Tortuga por su ponencia. Jorge, para mí es un honor a nombre de todos nuestros socios, de invitados especiales y obviamente de los estudiantes, el que nos hayas regalado estas palabras. Sabemos que tu agenda es muy, muy completa y de verdad te agradecemos el tiempo que nos has brindado, la información que nos has compartido. Soy esclavo nada más. Okay. Y también quiero públicamente y en este foro agradecer también el apoyo de tu equipo. Giancarlo, Sandra, obviamente tú, todo el equipo de Aeroméxico siempre está al pendiente de la metropolitana y en verdad lo agradecemos. Al contrario, muchas gracias a ustedes. Recibe por favor este reconocimiento Muchas gracias. a nombre de todos nuestros socios, de las autoridades de la ANAHUAC, del personal y directivos de SABRE. Ahí viene Paco. Y este bello Pásale, libro, Paco, porque Paco quiere, mira. No, y este bello libro Muchas gracias. de la Universidad ANAHUAC. Paco, por favor. muchas gracias. No, pues muchas gracias, Paco. Muchas gracias. No, este se quedó muy bien.